tan extenso, entonces grabamos solamente la prédica de cada domingo, ¿sí? Eso cuando se alinean las señales de internet y todas esas cosas que tenemos por ahí. Pero quiero decirles que ustedes pueden el día lunes, o alguno que no pudo venir le puede avisar, el día lunes ya está subida la predicación seguramente. Si no es el domingo a la tarde, el día lunes ya está subida en Iglesias Tiempos Nuevos en Jesús, que es nuestra iglesia, ¿sí? Así que, y hoy tengo un placer enorme de poder escuchar a un amigo, pastor consiervo de una familia muy querida de acá en San Justo, los pastores de Salvo que están acá con nosotros. Él mira para todos lados a ver de quién estoy hablando. Son ustedes, sí. Y quiero que le den una buena bienvenida a ellos, ¿sí? Pastor. Bueno, ellos son uno más de nosotros, porque ellos siempre nos visitan, están acá, y nosotros hemos aprendido a amarlos y a quererlos. Yo no sé qué va a pasar este año, pero Pedro, algo tenemos que hacer este año. Tenemos también al pastor Echenique, que lo tenemos medio itinerante por ahí, está predicando también por ahí, pero también está con nosotros congregando. Así que, y está el pastor Vallejos, que ahora se fue recién para arriba, y está el pastor Ger por allá, Carlos Ger, y están pastoras acá. Yo no sé si no tendríamos que armar un equipo de instituto bíblico o algo parecido. Pero no sé, hay tanta celebridad, no, digo, tantos hombres y mujeres de Dios acá que tienen conocimiento profundo de la palabra de Dios que a lo mejor podríamos hacer algo juntos, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a dejar que Dios obre, ¿sí? Que Dios guíe. Pero Pastor Pedro es un amigo de muchos años, empezamos orando juntos y terminamos armando el Consejo Pastoral de San Justo con otros pastores más. Ya estamos medio saliendo porque hay otros que ya están al frente, estamos participando nomás. Ya hay otros que están al frente, pero gracias a Dios por el trabajo que en su tiempo pudimos hacer juntos con el Consejo Pastoral y su nombre de Hierro, Fiel. Él era el tesorero, así que tenía que ser alguien de confianza, ¿no es cierto? Así que era alguien que aportaba las ideas y también llevaba la tesorería del Consejo Pastoral. Pero bueno, hoy no hay ni tesorero ni del Consejo, hoy viene como pastor a predicar la palabra del Señor en medio nuestro. Así que, pastor, te bendecimos y le pedimos a Dios ahora que nos guíe en todo. Señor, ahora yo quiero agradecerte por mi amigo, Señor, por mi hermano y pastor. Señor, hemos aprendido a quererlo tanto, Señor, a él y a su familia, Señor, que queremos que tú lo bendigas grandemente, Señor, en todos los planes y propósitos que tienes todavía preparados para su vida, Señor. Y ahora quiero pedirte que tú lo llenes de tu presencia, Señor, lo llenes de tu amor, de tu gracia para ministrarnos tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda hacer arder nuestros corazones, Señor, y sentir que toda esta revelación viene de ti para nuestras vidas, que nos hace bien, que nos transforma, que nos cambia, que nos permite tomar decisiones nuevas en nuestra vida. Te agradezco y te bendigo por esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy buenos días, Iglesia. Muy enero, ¿no? Yo quisiera invitarte en esta mañana a abrir tu Biblia. Gracias a Dios, hay muchos que todavía conservan una costumbre que hoy, por la tecnología, pareciera haber perimido, haber quedado atrás. Venir con el libro. ¿Sabes que un día el pueblo de Dios fue llamado el pueblo del libro? Y lo maravilloso es que cada vez que tomamos en nuestras manos este libro y lo palpamos, tenemos en nuestras manos la historia de la humanidad.
en estos 66 libros, desde Génesis 1:1, donde el autor divino dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Cuándo? En el principio. Y esto nos enseña que Dios está más allá del tiempo. Dios es atemporal, no está limitado por el tiempo. Él en el principio comenzó a crear todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que somos, la historia. 1500 años de trabajo para más de 40 autores humanos en 3 continentes, 3 idiomas, arameo, hebreo, griego, con un solo hilo conductor: Dios te ama y viene por ti. Dios te ama e hizo todo por vos y por mí. Qué maravilloso, ¿verdad? En medio de este tiempo que nos toca vivir, bastante convulsionado, ¿verdad? Bastante convulsionado. Para aquellos que ya tenemos varias décadas encima, nos sorprende un poco, tal vez hoy, porque a través de una pantalla de cualquiera con las cuales compartimos la vida, ¿no? Tenemos allí en la pantalla, delante de nuestros ojos, lo que pasa en cualquier parte del mundo. Y qué fuerte, ¿verdad? Es vivir hoy en este tiempo, donde uno puede ver en una imagen lo que antes era solo una película, ¿no? Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. San Lucas 15. Lucas, al que Pablo llamó el médico amado. Y es interesante el Evangelio de Lucas porque abunda en detalles, ¿no? Es una mente científica la que está escribiendo, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, como cada uno de estos 40 autores humanos que yo les había dicho, inspirada por el Espíritu Santo. Y lo maravilloso que cuando te pones a estudiar la Biblia y cuando podés meterte a ver quién escribió esto, quién escribió lo otro, que Dios inspiró, pero no anuló la persona. Vemos allí a cada uno de los autores siendo lo que son. Y en el capítulo 15, en los primeros versículos, hay 3 parábolas. Y yo quiero invitarte a meterte y navegar un poquito en este momento en el mundo de las parábolas. Las parábolas que tanto usó Jesús como método de enseñanza. Jesús tomaba cosas cotidianas de la vida, historias cotidianas de la vida, para dar enseñanzas en lo natural, en lo temporal, pero también en lo espiritual y en lo eterno. Y dice la palabra de Dios así en el capítulo 15, en el versículo. La primera parábola del capítulo 15 es la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él le refirió esta palabra diciendo:
¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En el contexto vemos que Jesús está siendo acosado por los fariseos, los que estaban buscando constantemente algún error de Jesús para señalarlo, para criticarlo. ¿Te acordás de los fariseos, no? Si habrás leído, si habrás estudiado. Tenía un amigo que tenía un Ford Taunus, creo que era 86, verde, techo vinilo de negro. Vos lo veías y era hermoso. Él lo llamaba el fariseo. ¿Sabes por qué? Porque era muy lindo por fuera, pero estaba podrido por dentro. Te metías y el pie pasaba el piso, porque estaba podrido. Les cuento esta historia para mostrarle quién era la gente que se levantaba a señalar a Jesús. Los que habían tomado la ley y la habían hecho imposible de vivir. Y a esos fariseos les enseña un principio tremendo. El principio de que no hay límites para el amor hacia los perdidos. Después hay otra parábola. Y ustedes se van a dar cuenta que cada una de estas palabras encierra un tema. Algo se perdió. La parábola de la moneda perdida. Claro, para nuestros tiempos hablar de moneda, ¿cuánto hace que no ves una moneda? Ya, yo tengo la costumbre de llevar algunos billetes en el auto para cuando vieron que paran, ¿no? Entonces, se habían juntado algunos billetes de 20 y de 50, y le digo, dámelos que lo pongo. Y mi señora dice, ¿y esto le vas a dar a la gente? No, porque ya nuestra plata ya no vale nada. Pero en aquel momento las monedas tenían un valor. Y nos cuenta que a una mujer que tenía 10 dracmas, una dracma tenía un valor similar a un denario, y un denario equivalía más o menos al jornal de un día. Entonces cuando pensás en esta moneda, ¿cuánto es lo que vos percibís por tu trabajo diario para tener una idea de lo que significaba esta moneda que se había perdido? ¿Y qué hizo esta mujer? ¿No? Y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La mujer tenía 10 dracmas y perdió una. A mí siempre me llamó la atención el por qué esta mujer estaba tan afanada en encontrar esa dracma que hasta se puso a limpiar la casa. Conozco a algunos ni que por que se le pierda todo limpian la casa. Yo soy el primero. ¿No? Pero barrió. ¿Te imaginás en aquel momento? Porque siempre tenemos que contextualizar la palabra de Dios para entender. En un momento donde no había, las casas prácticamente no estaban iluminadas, hablando de una casa típica de una persona de Israel, ¿no? Eran casas que tenían ventanas muy chicas, donde la luz no entraba,
posiblemente la mayoría con pisos de tierra, perdió la moneda y empezó a buscarla. Tenía un fuerte afán. Y después viene la otra parábola, que no te la voy a leer porque es bastante larga, pero la parábola del hijo perdido. ¿Te acordás, verdad? Un hombre que tenía 2 hijos y uno de ellos se acerca para pedirle ¿qué? Adelanto de herencia. Viene a pedirle. Y allí está toda esa historia de que el padre le entrega lo que el hijo pide y el hijo se va lejos y gasta todo lo que el padre le había dado, que era parte de su herencia. Y un día, en un chiquero, un pastor amigo que dice que si no llegaste al chiquero, jamás vas a entender el amor del Padre. Si no estuviste comiendo con los cerdos, jamás vas a entender el amor del Padre. Volvió en sí y volvió a la casa. Volvió a la casa de papá y allí papá hizo fiesta. 3 parábolas. 3 palabras: la oveja, la moneda, el hijo. Y aquí hay 3 verbos: perder, encontrar y alegrarse, que se repiten en cada una de estas parábolas y que nos dejan una profunda enseñanza. Dan una unidad al discurso de Jesús. Jesús quería decir algo. Lo que se pierde hay que buscarlo. Pero aquí hago una pequeña salvedad. La oveja se busca, la moneda se busca, pero al hijo se lo espera. Alguna vez leí que el mejor título para la parábola del hijo perdido no es el hijo perdido, sino el padre que ama sobremanera. Profunda enseñanza. Vuelvo a la segunda de las parábolas, la parábola de la moneda perdida. ¿Por qué esta mujer estaba tan desesperada por esta moneda? Por supuesto, era más o menos el equivalente a un jornal de trabajo. Para cualquiera, sin importar el sueldo que tenga, un día de trabajo es un día de trabajo. Trabajaste, te cansaste, transpiraste, te quemaste la cabeza, es un día de trabajo. Y uno podría decir, ¿este realmente fue el motivo? Alguien, un comentarista, hace una interpretación aún más, un poco más compleja. Porque habla de 10 monedas. Y vos sabés que dentro de las costumbres del pueblo de Dios, y que aún en Palestina se sigue usando, es que las 10 monedas son parte de una dote. En que el novio, un tiempo bastante largo antes de que llegue la boda, le entrega a la novia para que con esas 10 monedas la novia arme algo así como un adorno para su cabeza. Y entonces aquí podemos encontrar un motivo aún más romántico. Esta mujer estaba en la etapa del desposorio. Esta mujer, que no dice su edad, que no dice su condición, pero dice que se dio cuenta de que había perdido una moneda. Y el título tal vez para esto que intento compartir y que espero que Dios me ayude para poder transmitirte lo que creo que Dios me dijo que te diga,
tiene un título que yo siento de compartir contigo, ¿no? Que tiene dos partes. Lo que se perdió, lo que se perdió y lo que faltó. Que con la ayuda del Espíritu Santo, al finalizar este tiempo, nos desafiará, como esta mujer, a buscar lo que se nos ha perdido en este tiempo y a llenar lo que nos ha faltado en este tiempo. Pero ¿sabes qué? En la palabra de Dios, la imagen de la relación entre el hombre y la mujer es una imagen que recorre toda la Biblia. Y fíjate qué importante para Dios es el matrimonio, que comienza la Biblia después de que Dios creó todas las cosas. Él ministra el primer matrimonio de la historia. Une a Adán y a Eva como el primer matrimonio de la historia y les dice: fructífense, tomen la tierra y sojúzguenla, ¿no? Empiecen a crecer. Y termina el libro de Apocalipsis con una boda allá en el cielo. Ya no entre un hombre y una mujer, sino entre la iglesia, entre la iglesia y su Señor. Y en toda la Biblia la imagen del matrimonio es un símil de la relación que el Señor quiere tener con su pueblo. Una relación de amor, de intimidad. Una relación profunda. Te invito ahora a volver unos libros del Evangelio adelante. Te invito a ir a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Aquí el contexto de este pasaje es bastante, en algunos aspectos, similar al de Lucas 15, porque Jesús también está siendo acosado por los fariseos. Y si vos ves el contexto del capítulo 25 de Mateo, Jesús allí está en el último tiempo de su ministerio aquí en la tierra y está tratando de transmitir a los hombres que lo seguían, a la gente que lo seguía, principios eternos. Les está hablando de los tiempos por venir. Les está hablando que en algún momento la historia del hombre iba a terminar. Mateo 24 es tremendo, porque Jesús está allí, sentado junto a sus discípulos, sentado delante de la gente que lo seguía, y envía una palabra, no solamente a sus discípulos, sino al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino a la iglesia, y no solamente a ese tiempo, sino traspasa el tiempo. Porque comienza hablándoles, cuando los discípulos se maravillan del templo de Jerusalén, del templo de Herodes. Imagínense si hubiesen visto el templo de Salomón. Se maravillan. Y yo me imagino, ¿no? Es como cuando el hombre del interior llega a la gran ciudad y ve los grandes edificios, ¿no? Y allí estaban los discípulos, porque los discípulos mayormente eran hombres de trabajo, pescadores, hombres de las montañas, hombres, ¿no? Y le decían: mirá los edificios, mirá el templo que había sido construido sobre el monte Sión y había sido planchado el monte, y lo miraban y veían cada una de sus estructuras. Y Jesús allí, la primera palabra de advertencia para que se preparen para los tiempos que estaban por venir eran: no va a quedar piedra sobre piedra. Y 30 y pico de años después, las legiones romanas llegaron a las puertas de Jerusalén
y destruyeron no solo el templo, sino destruyeron todo. En el año 70 de nuestra era. Y en querer que sus hijos, que sus discípulos entendieran los tiempos, Jesús les deja una enseñanza. Y allí en el capítulo 25 de Mateo, les dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es muy interesante. Y te invito que busques algún manual o algún libro de usos y costumbres de los tiempos bíblicos, para meterte en cómo eran las bodas. ¿Cómo eran las bodas? Era todo un proceso. No eran algo tan mecánico como lo de hoy, bueno, que tenemos que elegir el vestido, el traje del novio, ver si alquilamos un salón, una quinta, nos metemos en un crédito a pagar a 30 años, y va a durar más el crédito que el matrimonio, sino que estaba involucrada no solamente la familia, sino la comunidad. El esposo, como les decía y hablaba, ¿no?, de estas 10 monedas que le eran entregadas a la novia como parte de la dote, como también un manto, y como también todo eso que tenía que ver con un tiempo prolongado en el cual el novio se iba, dejaba en los últimos días, dejaba a la novia en la casa de su padre e iba a preparar el lugar en el cual se iba a instalar la nueva familia, el nuevo hogar. ¿Sabes qué? Nadie sabía la hora que iba a volver. Sabía que iba a volver, pero nadie sabía. Entonces todos se preparaban. La novia estaba en la casa de su padre, se estaba preparando, voy a hacer un término muy viejo como yo, se estaba acicalando. Se estaba preparando. Pero así también las damas de compañía se preparaban. Y todos estaban allí en una expectativa, esperando cuándo va a venir el novio. Porque cuando el novio viniera, iba a comenzar una procesión desde la casa del novio a la nueva casa. Y casi siempre estas procesiones eran a la noche. Cuando vos lees la historia de las 10 vírgenes, hay un urgente llamado. Hay un urgente llamado a estar preparado. Seguimos leyendo. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Así dice en la Reina Valera 60. Hay una versión que dice que 5 no tenían seso, es decir, no pensaban. Insensata significa eso. No pienso. Y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo, ¿qué cosa? Aceite. Hoy vos tomás tu celular y lo primero que haces es, ¿está cargado o no está cargado? Porque si te llega a quedar sin batería el celular, se termina tu vida. ¿O no? Un colapso total. Tal vez podríamos hacer un símil, ¿no? Porque para esa época lo que eran las lámparas, hoy es el celular que lo usamos para todo, para alumbrar, para buscar palabras,
para mandar mensajes, para todo, ¿no? Hasta incluso cuando nos falta inspiración, acudimos a Google. Allí encontramos todo. Pero en aquel momento, gracias a Dios, la vida era más sencilla, ¿no? Y lo que todo el mundo sabía, que no podía salir a la calle, especialmente si sabía que la noche lo iba a alcanzar, sin una lámpara. Un elemento muy sencillo, una vasija que se achicaba hacia arriba con un pábilo, en el cual se introducía aceite de oliva. Y las personas que estaban preparadas para la noche siempre llevaban un repuesto, siempre llevaban algún elemento en el cual pudiesen cargar más aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Alguien dijo que la parábola de las 10 vírgenes es la parábola más aterradora del Nuevo Testamento. Porque ¿cómo termina? Termina con una puerta cerrada. Termina con aquellas que no se prepararon, quedaron en la oscuridad. Y yo interpreto que cuando el novio les dice: no las conozco, es porque no había una luz para que el novio pudiese ver el rostro de esas mujeres, de esas jóvenes. Y esta enseñanza que Jesús está dejando, vos ves el contexto y el posttexto de esta enseñanza, y el Señor está hablando de los tiempos finales. De los tiempos finales les está diciendo, ¿no? Y lo maravilloso es que hay un llamado a estar preparado frente a algo que es inminente. En un abrir y cerrar de ojos, el novio viene. ¿Y saben qué? Yo personalmente, ¿no? Y esto es algo muy personal, estoy sintiendo y estoy escuchando que el Espíritu dice: el novio viene. El novio viene. Viene a buscar a su esposa, a su prometida, a su amada. ¿Y quién es su amada? Si ves en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? Israel era la amada de Dios. Si ves en el contexto del Nuevo Testamento, la iglesia es la esposa que Jesús va a venir a buscar y que la alienta a estar preparada, a estar con sus vestidos limpios,
a estar en condiciones porque no se sabe ni la hora ni el día en que Él va a venir. Pero hay un principio de inminencia. Él viene, Él viene. Y tomando en cuenta lo que el pastor Jorge nos compartía, ¿verdad? El domingo pasado, con respecto a los enemigos, a las luchas que tenemos todos los días, a esta vida que cada vez se complica más, hay algo. Hay una esperanza que nos sostiene, hay una esperanza que nos mantiene, sin importar lo que te toque vivir, Él viene por vos. Sin importar las luchas que tenga, sin importar la enfermedad que estés transitando, sin importar las necesidades que tengas, hay algo que está por encima de todo. Él viene por vos. Ya el Espíritu, el amigo del novio, está gritando, está diciendo, el novio viene. Y la pregunta es, ¿has encontrado lo que se te perdió? ¿Cuántos de nosotros en el trajín de la vida, de esta vida que cada vez se hace más complicada? Cada vez son más complicados los trabajos, cada vez son más complicadas las relaciones. Hoy cada vez está más complicada la calle, hoy cada vez está más complicada la familia, hoy cada vez está más complicado todo. Y enfrente a este frenesí de la vida, los cristianos nos hemos olvidado, hemos perdido nuestro anhelo por el Señor. ¿Saben qué? Yo formo parte y doy gracias a Dios de una generación. Hace algunos meses, despidiendo a un hermano de muchos años, yo compartía, ¿no? Porque lo conocía, el anhelo que él tenía y sus canciones. No había reunión en que no terminábamos anhelando, cantando, sí, ven Señor Jesús, cuando allá se pase lista. Algunos estarán diciendo, ¿y este dinosaurio de dónde salió? Cualquier cosa, el pastor Jorge tiene la culpa. ¿No? Cuando allá se pase lista, yo estaré, y cierto estoy que por su gracia, ¿no? Cuando cantábamos, más allá del sol, yo tengo un hogar. Iglesia, hermano, hermana, ¿cuánto hace que no soñás con el día de que Él venga por vos? Que Él venga por nosotros. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, en medio de una cultura racionalista, porque los griegos no creían en la vida eterna. Los griegos se caracterizaban por decir, me muero y se terminó todo. Por eso comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, allí en el capítulo 4. Después léelo. Aquí digo, y les dice, yo quiero implantar, esta es una paráfrasis mía, yo quiero implantar en ustedes una esperanza. Una esperanza. El mismo Señor que se fue, Él va a volver. Vamos a ir a Tesalonicenses, capítulo 4. 2 cartas, ¿no?, sorprendentes, escritas por el apóstol Pablo. Algunos dicen, ¿y por qué 2 cartas? Porque son pequeñas, son cortitas, y algunos comentaristas dicen que hubo apenas semanas entre una y otra. Lo que pasa es que en la primera carta el apóstol Pablo enfatizó tanto en que el Señor venía, que ya tuvo que escribir la segunda para decirle, paren muchachos, ¿no? Si quieren comer tienen que trabajar, ¿no? Es como que en la primera carta se fue de mano con esto de alentarlos, que ya los tesalónicos se tiraron allí, en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses.
perdón. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice en el versículo 13, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, hay gente que tiene esperanza y hay gente que no tiene esperanza. Pero yo les quiero decir que para los que creen en Dios hay una esperanza. Hay una esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo crees? ¿Lo crees? Amén. La muerte fue vencida. El sepulcro fue vencido. Y el victorioso se llama Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. No iremos delante de los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Mi hermano, mi hermana, el Señor viene. Y esta parte es interesante. La doctrina del arrebatamiento, que tanto se ha dicho. Se han hecho películas en que incluso que muestran un momento como este en que un pastor está predicando y se van la mayoría y el pastor se queda predicando. ¿No? La doctrina del arrebatamiento. Una doctrina que me habla de que es inminente, porque no hay señal. Hay señales de la segunda venida, de las cuales el Señor habla bien claro en Mateo capítulo 24. Y el apóstol Pablo también nos enseña, hay señales, pero no hay señales del arrebatamiento. Será en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te imaginas? En un abrir y cerrar de ojos. El que un día se fue y que dijo, me voy, ¿a qué? ¿A qué? A preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo no sé qué te pasa por vos, por tu cuerpo, por tu mente, por tus emociones, pero yo cada vez que repito este versículo se me pone la piel de gallina. Todo mi ser se conmueve. Porque la vida aquí en la tierra es difícil, es dura. ¿Cuántas veces hemos llorado y hemos dicho, no doy más, Señor? Frente a las crisis, frente a las pérdidas, frente a las necesidades. Pero Jesús le dijo a ese puñado de hombres y de mujeres que lo seguían, no teman, manada pequeña. A mi Padre les ha placido darlos el reino. Así como en la cultura hebrea de Palestina, el novio y la novia se sentaban allí en la que iba a ser su casa durante una semana aproximadamente y recibían visitas y recibían regalos y se sentaban y eran tratados como reyes. Así es como Dios quiere tratarte, iglesia, porque somos una nación de reyes y de sacerdotes, una nación que no está limitada ni a los tiempos ni a los porvenires, ni quién gobierna hoy ni quién gobernará mañana.
Porque en este libro está toda la historia del hombre. ¿Y sabéis qué? Si vos lees este libro, vas a conocer el final de la historia. Y nadie te va a poder decir nada. ¿Sabes qué? Salimos ganando. La iglesia triunfa. La iglesia, que es la única institución, el único organismo, porque la iglesia más que una institución es un organismo y es un organismo viviente, tiene un destino de eternidad. No hay ningún otro sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lado que tenga un destino como el de la iglesia. La ONU llegará un momento que se terminará. El FMI, sí, algún tiempo se va a terminar. Algunos dirán, qué bueno, ¿no? Todo lo que el hombre ha armado en este tiempo, todo, los gobiernos pasarán, los reinados pasarán, pero la iglesia, sí, mi hermano, vos y yo, que somos parte de la iglesia, tenemos un destino eterno. Tenemos un destino de eternidad. Aunque estemos pasando por tiempos difíciles, algunos más que otros. Porque como una vez dijo un pastor amigo, mirando a la iglesia en aquel momento, le dijo, aquí hay 3 tipos de personas. Los que han salido de una crisis, los que están en medio de una crisis y los que están por entrar en una crisis. Pero yo agrego, pero aquí además hay otro tipo de personas, las que pronto seremos arrebatados por el Señor, las que pronto nos encontraremos allí en el cielo y en el aire. ¡Qué loco!, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? En un momento, tal vez en medio, para algunos, de la prueba más grande, para otros en el medio del momento de felicidad mejor, para otro tal vez en una cama de hospital, para otro tal vez en medio del trabajo, y el Señor dará la orden. Y alguien va a decir, ¿y dónde está? ¿Ya se fue al baño?, dirán aquel compañero de trabajo. Y tu profesora dirá, ¿y este qué? Tiene que dar la clase ahora, tiene que dar la materia ahora, ¿dónde está? En un abrir y cerrar de ojos. Nos encontraremos en el cielo, en las nubes, allí, en ese lugar entre la tierra y el cielo, donde nos encontraremos con todas las generaciones de los hombres y de mujeres que han sido fieles. Y de ahí seremos llevados al cielo. Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19, Juan está terminando su tarea. Algún día me gustaría sentarme a tomar unos mates con Juan, allí en el cielo. ¿Saben que en el cielo vas a poder tomar mate? Me gustaría sentarme con Juan, con uno de los que me gustaría sentarme, con Juan, con Pablo, con Juan y preguntarle, ¿cómo pudiste absorber toda esta revelación sin volverte loco? ¿Cómo pudiste, querido Juan, aguantar todas las presiones? La tradición dice que antes de ser llevado a Pasmo, a Juan lo metieron dentro de una olla hirviente. Para matarlo. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Dios tiene un propósito contigo, mi hermano, ni una olla hirviente
va a poder con tu vida. Y dentro de todas las cosas que a Juan le fueron reveladas, porque en el día del Señor Juan estaba en el Espíritu y le fue revelado por ese mismo Espíritu cómo iba a terminar la historia de la humanidad, cómo iba a terminar la historia de la iglesia, cómo iba a terminar la historia de Israel, cómo iba a terminar la historia de las naciones. Y en el capítulo 19, allí en el cielo, ¿en dónde? En el cielo. Mirá qué salón, qué quinta para una boda, ¿no? Allí en el cielo. ¿Y quiénes están allí en el cielo? Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está en el cielo. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va con ella. Uy, papito, los que queden. Porque el Espíritu Santo es el que detiene hasta el momento el ministerio de la impiedad y de la iniquidad. Pero cuando la iglesia sea llevada por el Señor al cielo, el Espíritu se va con ella. Y allá en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, frente a las millares de ángeles, arcángeles, estarán preparando la boda más importante de toda la eternidad. Una novia que se ha preparado. Sus vestidos son de lino y de lino limpio, resplandeciente. El lino que Juan nos dice son las oraciones de los santos. Imagínate ese momento donde el Señor, el amante esposo, está ansioso por concretar la unión eterna con su amada. Y aquí algunos de nosotros tenemos algún complejo, ¿verdad? ¿Cómo amada si yo soy varón? Pero soy parte de la iglesia. Y la iglesia es la amada de Jesucristo. Y la iglesia es por la que Él pagó el precio de morir en la cruz. Por ella es que Él venció a la muerte y al autor de la muerte. Y yo hoy dejo mi machismo para decir, soy la iglesia de Jesucristo. Y me estoy preparando para aquel día en que no solamente Él me venga a buscar y me encuentre con las nubes, ¿no?, tomándome el trabajo de buscar lo que se me ha perdido. Tal vez perdí esa pasión que tenía hace algunos años. Tal vez perdí el amor que sentía por los perdidos. Tal vez perdí esa pasión que tenía por el servicio. Tarea para el hogar. Empezar a preguntarle al Espíritu Santo si hay algo que tengo que recuperar en mi vida, para que cuando vaya al altar, mi tocado, el tocado de la novia de la cual soy parte, tenga todo lo que tiene que tener. Preguntarme, y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo está el aceite de mi lámpara? ¿Cómo está el aceite de tu lámpara? Y en el Nuevo Testamento, aceite es sinónimo de Espíritu Santo. ¿Cómo está tu lámpara? Vos sos esa lámpara, sos ese cuerpo hueco que si no tiene aceite
es solamente un elemento inerte. Porque ¿para qué sirve una lámpara sin combustible? Para estar ahí, de adorno. Hubo un momento en mi vida que me gustaban mucho las cosas viejas. Ustedes van a decir si tenías una foto tuya, no, eso aparte, ¿no? En que empezamos a juntar, y tengo varias de esas lámparas que se usaban cuando yo era chico, las lámparas de queroseno, las lámparas de aceite. Y las tengo ahí en algún lugar. Pero uno las mira y no tienen combustible. ¿Para qué sirven? Adorno. Pero cuando esas lámparas eran llenadas, cuando era chico yo, se cortaba la luz, no teníamos luces de emergencia, batería, no había celular para prender así. Teníamos una lámpara de queroseno que la prendíamos e iluminaba. Y después quedaba un olor, ¿no? ¿Te has preguntado cómo está el depósito que Dios ha puesto en tu vida en este tiempo? ¿Algo se te perdió? ¿Algo te falta? ¿Te acordás el título? Lo que falta, lo que se perdió. Y hay un mensaje de urgencia, querida iglesia, de que cada uno de nosotros invirtamos tiempo delante de la presencia del Señor para preguntarle: ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? Llega el día, está a la puerta. Si te atreves a mirar con ojos del Espíritu y ver el contexto de la historia en las naciones hoy, una de las cosas que falta es que alguien se levante y diga paz y seguridad, y llegará el fin. Y hace poco, una nación del norte allí eligió a un presidente que dijo que le iba a traer paz y seguridad. No sé si lo leíste. Que él iba a acabar con las guerras. ¿Estuviste viendo lo que pasó en estos meses en Siria? La ciudad más antigua, de la cual hay una profecía sobre Damasco. ¿Estuviste mirando cómo Israel está asediada por enemigos? Como que los relata Juan, de aquella gran batalla que será después de la boda. Yo creo que nosotros ya no vamos a estar allí. Y depende de cuál sea tu interpretación. Es como que el contexto está armado para que esa gran congregación de naciones venga sobre Israel. Como nunca en la historia, el odio hacia Israel ha crecido de manera tremenda, como también el amor por Israel, porque la promesa de Dios sigue siendo inalterable. Aunque me sos infiel, yo sigo siendo fiel. Porque no hay un estratega militar que pueda entender cómo Israel hoy se sostiene. Cómo Israel hoy sigue teniendo victoria sobre sus enemigos. Estate atento. Porque aunque hoy se firmó un trato de paz, esto no terminó todavía. Y alguno estará diciendo, ¿cómo habla este Pedro? Pregúntenle a mi esposa, ella les va a contar. Gócense y alégrense y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella
Es tremendo, es emocionante. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia, a todos los santos que en distintos lugares de este planeta se reúnen cada fin de semana para adorarle, bendecirle y exaltarte y glorificarle. A ellos, a nosotros se nos ha dado el tremendo privilegio de ser la novia. Y que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces sigue diciendo Juan, abrí mis ojos y vi el cielo abierto. La historia de la humanidad está a punto de terminar. Porque después que el Señor venza a todos esos enemigos que vendrán con las naciones a atacar Jerusalén, la iglesia va a volver nuevamente al cielo, pero no ya sola, sino con el Jesús, a entrar al templo de Jerusalén. Que preguntan, ¿no? ¿Y dónde está el templo de Jerusalén? En 3 meses, Israel reconstruye el templo. Está todo preparado. Están todos los elementos. Están ya todas las órdenes sacerdotales preparadas. Y volveremos con Él. ¿Te imaginas? Volver con el Señor, pero no ya como pobrecitos, como llegamos allí apenas, algunos arañados, otros con harapos, otros diciendo, qué bueno que el Señor me sacó esta enfermedad, pero ya no de esa manera, sino volveremos con Él triunfantes para reinar con Cristo 1000 años en el mismo lugar. En el mismo lugar donde Él fue crucificado, donde Él fue levantado. Iglesia, el deseo de mi corazón en este momento es alentarte. Como Pablo le dijo a los tesalonicenses, aliéntense unos a otros. Cuando veáis que este tiempo se acerca. ¿Cuándo? Cuando veáis que este tiempo se acerca. Y querida iglesia, yo quiero alentarte. No estás solo, no estás sola en medio de tus luchas, en medio de tus pruebas, en medio de tus dolores, en medio de tus pruebas. Él dejó al Espíritu Santo en este lugar. Él dejó al amigo de la esposa para que la cuide, para que la proteja. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo quiere llenar tu lámpara, quiere llenar tu cuerpo en esta hora. Para que a pesar de las sombras de este tiempo que pasa la humanidad, puedas brillar. Para que a pesar de las luchas que te toquen vivir, tu lámpara brille. Y los que están a tu lado se maravillen y digan, ¿qué le pasa a este? Lo echaron del trabajo, pero mirá, está gozoso. Está pasando por una prueba, pero está gozoso. Está pasando por una lucha, pero está gozoso. Lo critican, lo atacan, pero está gozoso. ¿Por qué está gozoso? Porque el Espíritu Santo ha llenado su vida. Y si hay algo que te sostiene para mirar hacia adelante, que cuando todo esto se venga abajo, cuando el gran sistema de humanos se venga abajo, vos y yo ascenderemos.
Iglesia de Jesucristo, quiero invitarte a ponerte de pie. En el nombre poderoso de Cristo. Había un viejo himno